Van Dyck nació en Amberes en 1599 y al poco de cumplir los 22 años se fue de la ciudad, habiendo pintado en torno a 160 cuadros, además de muchísimos dibujos. Lo que hacemos en esta exposición es presentar pues, un porcentaje importante de esos cuadros, en torno a un tercio. Tenemos 50 cuadros de Van Dyck y 42 dibujos que han sido prestados al Prado por museos de distintos lugares del mundo. 5 cuadros son del Prado, todo lo demás son préstamos. Cuadros muy importantes, es interesante ver en la exposición cómo son cuadros que vienen con grandes marcos dorados en muchos casos, lo que nos demuestra que son cuadros que han sido considerados cuadros de colecciones reales y principescas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuadros monumentales, de gran tamaño, junto a pequeños dibujos muy personales que a veces parecen caricaturas o cómics, que nos hablan de lo que era uno de los mayores prodigios que ha habido en la historia de la pintura europea. Un pintor que no solo pintó muchísimo, sino que pintó muy bien, con pocos años. La problemática del Van Dyck joven es especialmente interesante por varias razones. Por un lado, es un pintor que crece como artista en un momento en el que hay mucha conciencia de varias cuestiones en la historia del arte europeo, mucha conciencia de nuevos idiomas artísticos, mucha presencia del naturalismo europeo. Caravaggio es un pintor que acaba de hacer fama y que tiene muchísima influencia, y a la vez una influencia muy grande fundamentalmente de Rubens, que es el pintor más conocido en Europa en ese momento, que es un pintor además que es de Amberes y que será una presencia tutelar muy importante en la vida de Van Dyck. Esta amalgama de influencias es digerida por el artista, que lo que hace con esas influencias es ir forjando un estilo propio. Eso es así en cualquier artista, pero en el caso de Van Dyck es especialmente interesante la sensación de que es capaz de pintar con una calidad, es capaz de dibujar de forma académica como lo hace un pintor muy maduro, por encima de lo que es habitual con su edad, pero sin embargo tiene titubeos, tiene un ánimo que sí es propio de un pintor joven. Y esta paradójica combinación de talento de artista maduro, pero de ánimo, de disposición, de personalidad de artista joven, le hace especialmente interesante en estos primeros años de su carrera. En la exposición tenemos cuadros que nos van mostrando las distintas cuestiones que a él le incumben, ¿no? Vemos que intenta forjar un estilo propio, por un lado, que se aleja mucho del de Rubens, cosa que él hace adrede. Él está intentando dejar huella propia, andar por un camino propio, influido fundamentalmente por lo veneciano en ese momento. Y al mismo tiempo vemos que muy pronto en su carrera él se da cuenta que para hacer carrera, para vivir, para ganar dinero, para ser un pintor de fama, de ambición, que es lo que él quiere ser, tiene que pintar como Rubens primero, y con el tiempo tiene que pintar para Rubens, tiene que ingresar en su estudio. Veremos en la exposición, por lo tanto, una serie de cuadros en los que intenta ser muy diferente del maestro, otros en los que forja un estilo propio, influido por el maestro, y otros, por último, en los que trabaja directamente para el estudio de Rubens, haciendo dibujos para el maestro, copiando cuadros del maestro, haciendo dibujos de cuadros del maestro para que sean grabados por otros grabadores especialistas. La exposición termina con una serie de cuadros, seguramente pintados en torno a 1621, al final de los años que cubrimos, que son cuadros en los que tenemos la sensación de que empieza a aparecer el estilo del Van Dyck maduro, del Van Dyck que se convertirá en uno de los pintores más famosos de Europa en los años, sobre todo 1630-1641, que es el año en el que muere. Insisto en que la exposición acaba a final del año 1621, pero vemos en los últimos cuadros que empieza a aparecer un estilo caracterizado por la sofisticación, la elegancia de las poses. Las figuras parece que son parte de una coreografía, que están bailando, y es muy interesante ver en la exposición que hay cuadros pintados con mucha crudeza, casi con violencia, y por otro lado hay cuadros muy elegantes, muy finos, muy sofisticados, que lo que parecen querer transmitir es la idea de la gracia, la elegancia, la sofisticación. Todo esto es de un mismo artista, es un artista que nos va a parecer confuso, paradójico, pero que lo que es un artista con un talento enorme, que intenta asimilar las distintas corrientes que son importantes en la pintura europea del momento, y sobre todo las que le son más próximas, la figura de Rubens, que tiene 22 años más que él, y que con esta especie de mestizaje de influencias distintas acaba forjando, cuando está en los años en los que termina su juventud, un estilo propio. Es importante tener en cuenta, cuando uno ve al Van Dyck joven, que todos los caminos por los que anda son propios, ¿no? Que no es tanto un pintor que va desechando estilos como un pintor que va probándolos todos, ¿no? No hay una secuencia de estilos, uno que sucede a otro, sino que tenemos la sensación de que estamos ante un artista que va solapando estilos, que está pintando
de distintas maneras en un mismo momento. Y eso, de nuevo, nos enfrenta ante una persona que yo creo que podemos entender con una textura pues muy humana o muy próxima. Es una persona que tiene los problemas a los que nos enfrentamos en la vida todos. En su caso es un creador y se enfrenta a problemas como lo que le interesa, de lo que él es, de lo que es capaz, y por otro lado lo que su entorno le permite y de lo que va a poder vivir. Y de esa serie de influencias, combinado con un talento enorme, muy raro. En la historia de la pintura es muy raro que un pintor sea muy joven y que sea muy productivo y que tenga la calidad que tuvo Van Dyck. Pues esa conjunción de elementos yo creo que hace de él un pintor complejo, paradójico, problemático y por lo tanto pues próximo, humano. Y también es el autor de unos cuadros que son magníficos y que son muy fáciles de disfrutar.